Hola, este es un podcast para todas aquellas personas que han decidido o están decidiendo vivir una vida con sentido, con propósito. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Diego Salazar, hoy con un tema muy especial. Lecciones de un liderazgo cotidiano. El liderazgo no es un acto de grandeza, sino la suma diaria de pequeñas conexiones que tejen la confianza necesaria con, por y entre la gente. Y hoy tengo un invitado muy especial. Hoy está el esposo de Diana, el papá de María Antonia, el hijo mayor de un hogar de 3 hijos, con padres trabajadores, unos seres humanos que lo formaron a través del ejemplo, lo formaron en valores claros. De su formación les cuento que es ingeniero mecánico, de profesión, orientado en 30 años de vida profesional al mundo de las empresas. Un convencido de la importancia de que las empresas en la sociedad construyen valor para todos los públicos de interés, desde la gente. Un hombre respetuoso, promotor de la institucionalidad. Los ciudadanos tenemos un propósito que cumplir siempre: convencernos desde esta labor. Así que, Juan David Urrego Restrepo, presidente de El Colombiano, bienvenido y gracias por aceptar la invitación, Juan. Muchas gracias, Diego. Me gusta estar contigo compartiendo esta aventura. Qué rico. Y voy a empezar, Juan, por un tema que me llamaba mucho la atención cuando hablábamos de tu familia. Unos padres que te formaron desde el ejemplo, que te formaron a partir de los valores. Y hay una frase que a mí me gusta mucho y es: los colaboradores se inclinan más a imitar lo que ven hacer a sus líderes que a practicar lo que les oyen decir. El ejemplo educa. ¿Qué piensas de ese postulado? Yo creo que uno de los grandes desafíos de los seres humanos siempre es tener referentes, tener líneas, tener identificación con ciertos personajes claves. Y ahorita que mencionabas a mis padres, pues realmente uno como hijo observa mucho a sus papás. Y básicamente es donde parte del gran desafío del ejemplo, desde la observación. Y los líderes estamos siendo siempre observados. A pesar de no darnos cuenta, nuestros equipos, nuestros colaboradores, nuestros clientes nos están observando. Entonces, creo que gran parte de un buen ejercicio de liderazgo parte desde el comportamiento mismo que la gente percibe y observa de nosotros. Tú has tenido la oportunidad, Juan, de liderar diferentes organizaciones, no solo en Colombia, en otras partes, particularmente en Ecuador. Y hace un tiempo que tuvimos una conversación, me contaste justamente una experiencia que te inspiró desde el ejercicio de liderazgo y te dejó una lección. Este episodio justamente lo llamamos Lecciones de un liderazgo cotidiano. ¿Qué tal si les compartimos a las personas que nos ven y nos escuchan sobre esa historia? Fue un evento muy especial. Mi oficina, tú lo mencionaste, mi primera aventura gerencial fue en Ecuador. Mi oficina estaba en un lugar donde yo observaba el patio de maniobras de cargue donde salían los productos hacia los clientes. Pedro García operaba la montacargas, él retiraba los productos desde las bodegas y siempre los ponía en un patio para luego cargar los camiones. Y yo decía, pero este man, ¿por qué hace 3 veces el trabajo? O sea, se va a la bodega, viene, lo deja todo, luego vuelve y lo sube al camión. Entonces, yo de ver repetir esa historia, bajé y le dije, oíste, Pedro, pues ¿por qué sos tan ineficiente, hombre? ¿Por qué no va sacando las cosas y las va subiendo de una vez al camión? Y el hombre en su sabiduría me dijo, hombre, yo lo traigo acá, yo soy el último que ve el producto antes de que el cliente lo reciba. Entonces yo me estoy asegurando de que esté limpio, de que esté bien preparado. De igual manera converso con el conductor del camión porque ese camión va para Quito, va a hacer un recorrido larguísimo y entonces yo diseño la ruta con el conductor para que a él le sea súper fácil. En la medida en que él va llegando, va sacando lo último del camión y al fondo del camión va a estar lo que va a dejar al último cliente. De tal manera que fue una cachetada fuerte porque el hombre tenía súper claro su rol, tenía súper claro cómo sus decisiones en ese rol influía en la satisfacción del cliente. Y la pregunta después me la dijo, ¿usted no se ha dado cuenta que los reclamos que hemos recibido de los clientes por
productos mal etiquetados o sucios no hay. Eso se debe a que yo me aseguro de que no las haya. Qué maravilla. Y ese ejemplo, esa anécdota, Juan, yo creo que nos habla de un ejercicio muy interesante y es el entendimiento del liderazgo. El liderazgo no necesariamente o no es exclusivamente a un liderazgo guión directivo, digamos como en el caso tuyo que estabas gerenciando esta compañía. Cómo cada uno de los miembros de una organización, independiente de su rol, estamos llamados a ejercer ese liderazgo cotidiano también en las tareas o las acciones que debemos emprender. Eso pasa por la comprensión, digámoslo, del negocio, de mi papel en la organización, de mi relación con los demás actores de la organización. En la medida en que haya una claridad para todos frente al por qué estoy yo acá y para qué sirve esta organización, pues se construyen los lazos suficientes para que ese ejercicio de liderazgo esté totalmente distribuido. Así como el caso de Pedro, que lo tiene súper claro en el ejemplo que acabo de mencionar. En la medida en que la gente esté conectada con ese propósito organizacional y tenga muy claro su papel dentro de ella y de igual manera sé cuál es el tuyo para que juntos lo hagamos, yo creo que las conexiones de los individuos permiten que la experiencia de trabajar y la experiencia para todos esos públicos de interés de la organización, entiéndase cliente, proveedores, la verdad va a tener un buen sentido. Que se haga esa sinergia y ese reconocimiento de los roles, desde la capacidad de dialogar, el diálogo como gran pegamento institucional. Juan, si uno pensara en una acción de liderazgo, la más pequeña, la más cotidiana que haces día a día, ¿cuál podría ser? Yo, la verdad es que no recuerdo muy bien el por qué, pero desde hace muchísimos años mi primera actividad es caminar por las oficinas y saludar. ¿Sí? Y voy puesto a puesto, teniendo un saludo, una conversación, y he ganado muchísimo, primero, en conocer a la gente. Segundo, porque la gente me cuenta cuentos de su vida o de sus temas mientras lo voy haciendo. Así que casi que es un rito diario hacer esa caminada de compartir un ratico con la gente, visitar las plantas, etcétera. Eso habla como de ese liderazgo, como hemos dicho de este episodio, que se llama un ejercicio de liderazgo cotidiano, de cercanía y empatía. Son los momentos que vinculan no solo el hacer, porque seguramente justo, por ejemplo, la práctica me llamó mucho la atención cuando yo estuve liderando también la gerencia de comunicación corporativa en EPM, una empresa prestadora de servicios públicos. El primer ritual mío era igual. Yo llegaba a saludar a la gente por el corredor y servía uno para preguntarle a la gente frente a los temas personales que tenían, la situación que tenían con su hijo, con su familia y demás, pero también muchas veces se aprovechaba para consultar sobre esa decisión que a veces necesitaba ser iluminada por un miembro del equipo. Eso habla de ese liderazgo empático, liderazgo cercano. ¿Cómo definirías tú ese ejercicio de liderazgo enfocado en la gente, pero no solo en el acompañamiento al ser humano, sino desde el ser, pero también desde el hacer, desde el desempeño de las personas? Sí, las líneas finalmente, como los ejemplos puestos ahorita, parten de la conexión que uno tenga con los individuos. Los resultados de las organizaciones no se deben ni a las máquinas que tienen las organizaciones o no se deben a los procesos que ya tienen, sino a la gente que hace posible que eso pase, ¿sí? Entonces creo que el ejercicio diario de tener una vida empática con ese equipo de trabajo, de estar conectados, de estar disfrutando de ese rol que estamos llevando a cabo, pues permite construir eso. Y las organizaciones tienen un propósito. Siempre las organizaciones deben tener un propósito. Pero lo más interesante es cuando las personas también tenemos muy claro el propósito. Y si el propósito personal está muy cercano al propósito organizacional, pues realmente pasan cosas maravillosas, ¿sí? De tal manera que probablemente el ejercicio parta desde el liderazgo en identificar el propósito de los individuos, ¿sí? Y también construir el propósito de la organización de manera conjunta. Yo pues trabajé para una organización cerca de 26 años y yo no estuve nunca aburrido en ella, porque identifiqué claramente que
tanto la organización como el mío, mis propósitos y de empresa, se cumplieron. Lleno de grandes desafíos, de grandes chicharrones, de grandes problemas, de muchos casos, pero siempre hubo un propósito común. Entonces creo que parte de ese ejercicio de liderazgo cotidiano es descubrir en la gente sus propósitos y buscar cómo alinearlos para que lo disfruten y lo gocen en la organización. También hace recordar a Víctor Frank, que justamente nos dice este gran hombre, de cómo cuando el ser humano está aferrado a un propósito, pues puede hacer mucho más llevadera los retos. Justamente, por ejemplo, hoy que hablamos de estos entornos complejos, no lineales, frágiles en el que nos movemos en el mundo de las organizaciones, hay un gran reto provocado, entre otras, por la crisis de confianza. El Foro Davos, alrededor de eso, ha hecho varias discusiones en los últimos años, y es esa crisis de confianza en la que vivimos en las organizaciones. Los seres humanos hemos perdido confianza en las instituciones, hemos perdido confianza en nuestros gobernantes, hemos perdido confianza en las empresas, hemos perdido confianza en el otro ser humano. ¿Cómo gestionar la confianza en este entorno, en lo organizacional y en lo personal, Juan David? Ese es un buen dilema. Yo viví una experiencia hace algún tiempo en una discusión alrededor de la confianza. Y la discusión generó en dos perspectivas. Uno, yo te acabo de conocer, no sé mucho de ti y te deposito confianza. Y esa relación nos va a permitir identificar si aumentamos la confianza o la disminuimos. Ese es un primer pensamiento. El segundo pensamiento es, te acabo de conocer, no sé nada de vos, empecemos a interactuar y empezamos a mirar si construimos confianza. Entonces hay dos perspectivas, te la entrego sin conocerte o te la ganas después de conocerte. Y esa discusión llegó al punto donde me convencí. Yo era de los que pensaba que uno iba construyendo confianza. Llegué a la conclusión de que uno realmente, si quiere que pasen cosas, uno debería entregar confianza y debería recibir confianza y empezar en la interacción. ¿Qué es lo que está pasando hoy en nuestro mundo? Que realmente las narrativas, las historias falsas, los liderazgos desorientados, pues está generando una enorme crisis de confianza, ¿cierto? Y yo creo que eso es parte de lo que la sociedad ha perdido hoy, es la capacidad de entregar esa confianza. Y por eso nos mantenemos prevenidos, estamos temerosos, estamos inquietos. Hoy en el ejercicio del colombiano, una organización que por 113 años ha construido una reputación muy bien fundamentada, nos hacemos la pregunta y es, ¿qué esperamos nosotros? El propósito del colombiano es conexiones para construir sociedad, ¿cierto? Y hemos hablado de las conexiones durante esta conversación un poquito, cómo un medio se conecta con el ciudadano, pero con un objetivo y es construir sociedad. Y el gran dilema hoy es desde qué parte nosotros podemos aportar a construir sociedad. Y justo desde la verdad, que es parte del rigor que acompaña a esta organización, pero también de la oportunidad que da, diríamos, en la medida en que tengamos ciudadanos con un sentido crítico fuerte, capaz de entender que aquello no es cierto o que aquello no me hace bien, yo creo que podríamos crear un loop positivo de ciudadanos con sentido crítico a reconstruir confianza. Ese es un poco un ejercicio ideal, pero que de alguna manera podría prosperar como para tener mejores sociedades hoy. Para las personas que nos ven desde otros lugares diferentes a Colombia, en otros países, el colombiano es un medio de comunicación, ya lo decía Juan, pues más que centenario, y que ha construido, por supuesto, un capital muy importante en nuestro país. Cuando te escuchaba, Juan, ahora, hay una de las reflexiones que en los últimos tiempos, a propósito de esto, he venido haciendo, y es como un escalamiento. Como en la base está la coherencia. La coherencia se gana entre el pensar, el decir y el hacer. Ahí tú eres coherente. Cuando tú eres coherente, entras como un segundo nivel. Si yo soy coherente, logro credibilidad. Y cuando uno es creíble ante las otras personas, esto a nivel personal o a nivel organizacional, pues uno provoca la confianza. Y cuando hay confianza, se generan ahorros en la cuenta bancaria emocional, es decir, se construye un capital y esa cuenta de ahorros emocional se traduce en capital reputacional.
Y el capital reputacional une el pasado de las personas o de las organizaciones, el presente, o sea, cómo actuamos hoy, lo va leyendo nuestros stakeholders, nuestros grupos de interés o las personas, y la perspectiva de futuro, cómo nos proyectamos al futuro. Y yo quiero aquí rendir un homenaje porque es que el colombiano para mí tiene un vínculo emocional muy grande, y a mi abuelo materno, que fue jefe de prensa del colombiano. Él ya falleció hace ya varios años, pero fue el encargado de la rotativa del colombiano. Y tuve la bendición en alguna oportunidad de ir a la rotativa, él aún vivo, a recorrer y ver esas máquinas que las tenían pues como en una sala ya de exposición, y él feliz y orgulloso de haber hecho la imprenta. Hablemos de ese reto de la coherencia, de la credibilidad, de la confianza y mantener la reputación de una empresa de comunicaciones tan importante como la que hoy lideras, Juan. Bueno, primero, totalmente alineado con esa escala que construiste de camino a la confianza. Y yo creo que ahí se resume un poco la historia de 113 años del colombiano, ¿cierto? Crear opinión, crear elementos para que los ciudadanos se informen, pero también tengan la capacidad de construir su propio análisis frente a las cosas, es lo que realmente le da valor al ejercicio periodístico. Más aún hoy, y yo creo que todos los momentos históricos de la sociedad pues han tenido sus complejidades, particularmente hoy ante la confluencia de ideologías, el marco económico global, la radicalización de las opiniones y las ideas, pues obliga a que haya un ciudadano más criterioso y bajo influenciable, ¿cierto? Es el desafío que hoy tenemos, y pues creo que la organización hoy en este momento no va a dejar de hacerlo como siempre lo ha hecho. Se tiene que adaptar a esta realidad del mundo, pero creo que va en esa línea. En la medida en que las instituciones sean fuertes, en la medida en que las diferencias persistan, pero los ciudadanos entiendan que las diferencias son importantes, y no tomar posturas radicales, pues es, digámoslo, el desafío de la modernidad, de esta modernidad. Uh-huh. Y como vehículo, el colombiano, y Cubo, porque tenemos nuestras dos herramientas de comunicación, el colombiano y el Cubo, pues seguir jugando ese papel para que tengamos un ciudadano más informado, más criterioso. Pero lo más importante es que cuando uno tiene herramientas, uno tiene que tomar decisiones. Uh-huh. Y en el ejercicio de la democracia, que hoy también está un poquitico desdibujada su definición, pues ahí es donde tenemos ese compromiso de darle a los ciudadanos herramientas, porque tenemos que tomar decisiones. Ese es uno de los derechos que nos permite la democracia, y es tomar decisiones. De tal manera que el compromiso de 113 años para otros 113 años, unos comentarios interesantes como el que acabaste de hacer. Yo llevo en la organización muy poco, pero en cualquier conversación alguien, tío, abuelo, pasó por el colombiano. O sea, 113 años son 6 generaciones. Uh-huh. En todas las familias de nuestra región, alguien cercano pasó por el colombiano, y eso lo convierte en una marca absolutamente potente en el marco de nuestra región y de lo que hace. Y retador, sin duda, entender esa labor social y ese rol que cumple, ¿cierto? Generar opinión informada, ¿cierto? Para que quienes somos consumidores de los contenidos informativos de un medio de comunicación como el colombiano, justamente a partir de esa opinión informada, como tú mismo nos lo invitas, decidir, dale. No, y solo para poner también en contexto que en el ejercicio de esta organización, el papel de liderazgo no solamente está en el orden de hacer empresa, sino cuál es el liderazgo que un periodista, desde la responsabilidad que le obliga, uh-huh, lo ejerce, porque al otro lado hay un lector, un televidente, un oyente que recibe ello y debe actuar en eso. Entonces, en esas pequeñas acciones de liderazgo que invita a esta conversación, uh-huh, pues no solamente son referidas a aquellos que tenemos un papel específico en la organización desde la gestión de empresa,
también desde quienes hacen que la empresa realmente cumpla su propósito. Juan, tú has tenido la oportunidad, pues hoy lideras una empresa que es de comunicación, pero tu experiencia profesional ha estado en otros sectores. ¿Logras marcar alguna diferencia entre liderar una organización como esta y las otras que han estado en tu larga trayectoria profesional ya? Ha sido muy especial porque mucha gente me decía, ¿qué hace un ingeniero mecánico liderando una casa de medios? Y te tengo que decir que los problemas de la empresa son igualitos. Independiente de la industria en la que está, tiene los mismos desafíos de procesos, pero primero de estrategia, de procesos, de organización, de talento humano, de vender, de comprar, de apalancarse en el banco, de pagar sus deudas. Ahora bien, esto es un medio de comunicación, pero que está soportado en una empresa. Es decir, para que exista un buen medio de comunicación tiene que haber una buena empresa. Entonces, pues mi papel hoy no está desde la perspectiva del contenido. Para ello tenemos un tremendo equipo. Yo estoy muy concentrado en que tengamos una muy buena empresa para poder ejercer ese papel que como empresa tiene de informar. O sea, los problemas son igualitos. Sí. Si tuvieras que elegir una lección de vida que has logrado a partir del ejercicio de liderazgo, ¿cuál podría ser esa lección? Yo tuve 3 personajes claves en mi vida. Mi profesor de español en el colegio, en un ejercicio que fue muy simple pero muy potente, nos permitió identificar el poder de los sueños. ¿Sí? Y en ese camino del poder de los sueños, el sentido y el propósito. Entonces, para mí ese personaje fue muy especial. El segundo fue mi abuelo, padre de mi mamá, tipo serio, parco. Pero en una conversación de niño decía, la vida tiene dos componentes muy clave, lo que tiene que hacer y lo que debe hacer. ¿Sí? Y ahí dibujaba un poco lo que es el balance entre ese mundo personal y profesional. La vida es un ejercicio de balance. Y el tercero fue mi papá, que luego de varias conversaciones, cuando mi esposa quedó en embarazo, yo le decía, papá, ¿cómo se mide un buen padre? Y al final su respuesta concluye y es, los papás debemos darle a los hijos herramientas para tomar decisiones, porque la vida es un ejercicio permanente de toma de decisión. Con esos 3 elementos, yo, digamos, lo he construido mi plan de vida, ¿cierto? En tener propósito, muy buen balance y finalmente promover y ejecutar permanentes decisiones. Propósito, buen balance y calidad en las decisiones. Que las decisiones hay malas. Claro. ¿Cierto? O sea, he tomado pésimas, pero hay que tomarlas. Claro. Y después entender que fue una pésima decisión, enmendar, corregir. Por eso, no siempre sale bien. Cuando hay decisión a propósito de esa toma de decisiones, hay a veces que se toma esa decisión y hay un empujoncito como que dice, esa no es la decisión, pero sin embargo hay que tomarla por temas de valentía gerencial o qué has logrado identificar frente al tema porque la vida es un cúmulo de decisiones. Y tú lo decías, en algunas oportunidades acertamos, en otras no tanto, pero al final las decisiones marcan la ruta del camino que tomamos a nivel personal, familiar y organizacional. Las decisiones siempre están enmarcadas en riesgos. Ajá. Porque hay incertidumbre, porque no está toda la información, etc. Entonces cualquier decisión que tome asume riesgos. Sí. Y consecuentemente después veremos qué pasó, ¿cierto? Hay que asumir unas consecuencias. Entonces, nunca hay una buena decisión o una mala decisión. Con la información que se tuvo, se tomó, o que se tenía, se tomó la decisión. Y ya validaremos qué ajustes haya que hacer, pero hay que tomar decisiones. ¿Sí? A propósito de las decisiones, Juan, pensemos en el ejercicio del rol de líderes, ¿cierto? Cuando estamos en ese rol de liderazgo. A veces ese rol de liderazgo, claro, exige las decisiones, ¿cierto? Decisiones de carácter muy estratégico que apalancan la mirada de futuro de la empresa y demás. Pero otra podría ser alrededor de las microdecisiones. ¿Qué microdecisión en el liderazgo se vuelve como en ese día a día fundamental para garantizar un buen ejercicio del mismo? Sí, yo creo que lo dicho ahorita, pues ahí
digámoslo, en algún momento conversando con mi equipo les decía que en un rol gerencial el salario lo pagan son las decisiones. Y yo lo digo particularmente, digámoslo en el caso mío, pues yo no escribo un periódico, yo no compro el papel, yo no imprimo el periódico, yo no salgo a venderlo, yo no, etcétera. Yo, digámoslo, el rol mío no tiene una tarea muy específica como sí la tienen muchos. Ujú. Por lo tanto, el mundo de mis microdecisiones es facilitar para que otros sí las tomen, porque son las que empujan la organización. Entonces, digámoslo, en términos prácticos, esos roles de liderazgo debemos ser promotores de toma de decisión. Ujú. Y ahí es donde viene un poco cómo son las culturas de las organizaciones, las jerarquías que tienen las organizaciones, los modelos de gobernanza que tienen las organizaciones, porque claro, en la medida en que haya una buena delegación de toma de decisión, habrá velocidad en la organización, se asumirán los riesgos distintos, etc. Cuando las organizaciones son muy jerárquicas y las decisiones las toman unos, pues los otros simplemente dirán, yo no la tomé y pues, yo no asumo responsabilidad. En la Ujú. medida en que vos eh, distribuís mejor la toma de decisión, la gente se hace responsable. Y en la medida en que todos nos hacemos responsables, pues la probabilidad de que pasen cosas buenas va a ser muchísimo más altas. Ujú. Entonces, ahí es donde empieza uno a buscar caminos desde el liderazgo para construir capacidad de toma de decisiones a todos los niveles de ella. Pedro nos contó, cuando les conté la primera historia, ese hombre tomaba decisiones desde esa función y rol básico, que a la hora de la verdad era tan potente como cualquiera de los otros. Ujú. Juan, la vida, si queremos, podemos asumirla desde el ejercicio del liderazgo. No es porque hoy tengamos la dignidad de ser presidentes de una empresa. Lo veíamos con el caso de Pedro, lo veíamos con el caso de tus padres, que como padres ejercieron un liderazgo también inspiracional para ti. Sí, para ir cerrando, pensáramos en el liderazgo como estilo de vida, en esa lección cotidiana que se puede llevar un ser humano. ¿Qué llamado a la acción le podrías hacer a quien nos está viendo o escuchando? Sabes que la pregunta conduce a muchas cosas y es que el liderazgo es una condición normal de los seres humanos y no necesita cargo, no necesita título, no Ujú. necesita tarjeta de presentación. Eh, Porque a todo nivel el conductor de bus asume un liderazgo con un extremo nivel de responsabilidad por todo lo que él y depende de él, ¿cierto? Un médico, una enfermera. Por lo tanto, el título de liderazgo a veces está connotado a una jerarquía o a un rol o una responsabilidad. Los seres humanos, por naturaleza, tenemos innatos papeles de liderazgo y consecuentemente de responsabilidad. Cuando te hablaba de sentido crítico ahora en la conversación también yo creo que conduce a ello. Y es, a mí, por ejemplo, me inquieta hoy eh, el comportamiento. Alguien decía, la sociedad se puede observar en su comportamiento en la calle. Cómo se comporta una sociedad se ve en la calle, ¿sí? Ujú. Y a mí me inquieta hoy, por ejemplo, el nivel de responsabilidad de muchos conductores de motocicleta en la ciudad, ¿cierto? Eh, Cómo toman decisiones ellos con su propia vida en la forma en que conducen, ¿sí? Ujú. Yo creo que ahí hay muchos ejercicios para potenciar ese liderazgo, porque es que el primer activo que hay que cuidar es la vida, ¿sí? Correcto. Y ve uno de esos comportamientos agresivos a toda velocidad y uno dice, bueno, aquí hay algo por lo cual hay que trabajar. Entonces simplemente resumo en decir que el liderazgo no es un tema de roles o cargos asignados. Todos somos, como ciudadanos, tenemos un papel en nuestra sociedad. Así ese conductor de bus, la enfermera, el médico, el abogado, desde su papel ejerce un liderazgo, toma muchas decisiones. El conductor debe frenar con la luz en rojo, pero hay otros que deciden acelerar y ahí ya sabemos los accidentes que han ocurrido Ujú. por una mala decisión. Así que al liderazgo hay que trabajarle en todas las dimensiones, desde los colegios.
desde la educación, empoderar, porque en la medida que tengamos todos un buen papel como ciudadanos, pues seguramente podremos tener una mejor vida en comunidad. Y después de escuchar a Juan David en este episodio, la invitación es a que vaya, tome una hoja o su diario, un cuaderno de notas, tome un lapicero y se haga usted a partir de esta inspiración con Juan David la pregunta de cuáles han sido las lecciones de ese liderazgo cotidiano. No solo para quienes ya están en el mundo laboral, la pregunta por esas lecciones que has adquirido en la dimensión laboral. Mira a tu familia, cuáles son las lecciones que te ha dejado. Observa a tu grupo de amigos y revisa ese ejercicio de liderazgo cotidiano. Si lo miras con humildad, podrás sacar de allí los principales aprendizajes. A Juan David, muchas gracias por acompañarnos Diego, en este episodio. Muchas gracias por la invitación. Este es un podcast para todas aquellas personas que han decidido vivir una vida con sentido, con propósito. A ustedes, gracias por compartir este podcast también con aquella persona que tú sientas el llamado de hacerlo. A Privé Audio, muchas gracias por esta realización, esta producción del podcast de Diego Salazar. A Montrevar, gracias también por facilitarnos el espacio para la grabación. Nos vemos en un próximo episodio. Este es el podcast de Diego Salazar.